buenas tardes. Es un pequeño formalismo. Iva, evidentemente, tiene experiencia suficiente, de hecho me ha dado a mi clase y yo no seré yo quien le diga nada, evidentemente, aunque ya no me puede suspender, esa es la única ventaja que tengo. Pero vamos, me gustaría presentar a Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático emérito, ¿ya se puede decir? No, todavía. ¿No lo has pedido? Pues recién jubilado de su cátedra en la Universidad Complutense, es profesor de prehistoria, del área de prehistoria, del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense. Evidentemente es un nombre que no necesita presentación porque tiene infinidad de publicaciones científicas específicas de múltiples campos, y uno de ellos, curiosamente, es la gestión y sobre todo la gestión de patrimonio cultural con el enfoque y con la especialización directa de patrimonio arqueológico, es decir, la arqueología, lo que se denomina genéricamente arqueología urbana, y luego otros campos que tienen que ver con la difusión y gestión de ese patrimonio cultural. Por tanto, él va a ser el que va a dirigir las sesiones de tarde, él es el que va a ser el moderador de la mesa de la tarde, y por tanto mi introducción hecha, y le doy paso para que ahora nos abra un poco el campo en esta media hora que tiene e introduzca al resto de los ponentes. Muy bien, buenas tardes. No sé si esto funciona, se oye. Sí, vale. Lo que acaba de decir Arturo, me gusta siempre repetir las palabras de mi admirado Sánchez Ferlosio. Me he metido en tantas cosas que no me considero maestro de nada y aprendiz de todo lo demás. Y ser aprendiz al final de una vida académica es algo, créanme, es algo estupendo y fantástico. Bien, me dio Arturo para hacer unas reflexiones sobre la arqueología urbana, proyección y problemática, y voy a intentar rápidamente plantear algunas ideas. Fundamentalmente, la cuestión de arqueología urbana, el término, actualmente tiene dos acepciones. Es decir, la arqueología que estudia las ciudades desde el punto de vista arqueológico, el origen de las ciudades desde hace unos 6.000 años hasta nuestros días, y por otro lado, la arqueología que se hace en las ciudades, dentro de las ciudades. Las dos acepciones están casi muchas veces cruzándose y relacionándose de una manera cada vez más estrecha. Bien. La historia de la ciudad, como he dicho, nos remonta a hace unos 6.000 años, no más. Hoy día las ciudades son parte inseparable del mundo en que vivimos. Se calcula que algo más de la mitad de la población del mundo en la actualidad vive en ciudades, y hay una estimación para que en las próximas décadas esa cifra pueda llegar o rebasar el 65% de la población total de la Tierra. Eso sencillamente da una idea de la pequeñísima historia que en realidad protagonizan las ciudades, y que es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad. Es bien sabido que las primeras ciudades aparecieron en Mesopotamia, en Egipto y el Valle del Indo hace 5.500, 6.000 años. En Europa la ciudad surgió con las civilizaciones griegas y romana, pero hay precedentes incluso desde el cuarto milenio. Se están descubriendo, por ejemplo, megasitios en la zona de los Balcanes que podrían tener el título, si no de ciudades, por lo menos el término anglosajón en inglés de megasitios. Algunas primeras formas de urbanismo anterior al urbanismo clásico. Otra acotación que es importante hacer es que no hay un urbanismo desde una perspectiva histórica arqueológica, hay varios urbanismos. La pretensión de que tenga que ser el urbanismo grecorromano, la norma, el urbanismo mediterráneo, el referente para juzgar a los urbanismos de otras partes del globo, creo que es erróneo, no es acertado. Hay ciudades en el mundo mediterráneo,
las primeras ciudades mesopotámicas tenían otros rasgos, las del Valle del Indo lo mismo, las primeras ciudades americanas también tenían otras características y desde luego no hay, salvo el carácter de agrupar mucha población, luego tendremos que discutir qué es mucha población, y el carácter más allá de la dedicación al sector primario, que es otro de los rasgos que se han mantenido hasta hoy día. Bueno, quitando esos dos elementos, las variaciones entre los distintos primeros urbanismos, desde luego, varían enormemente. No sé muy bien por qué, pero la realidad es que en los últimos años está surgiendo un interés muy especial desde la perspectiva arqueológica de definir qué es una ciudad, y por otro lado, en segundo lugar, otra cosa interesante e importante que es una visión comparativa. Es decir, por ejemplo, simplemente estos libros de Michelle Smith, de Mónica Smith y de Murphy y Crumley de estos últimos años sobre las primeras ciudades son simplemente una pequeña muestra del interés que está suscitando el estudio de las ciudades del pasado prehistórico, primero por su diversidad y segundo porque encierran muchas historias que pueden ser útiles en el presente para planificadores, sociólogos, urbanistas, etc. Y por supuesto también para los propios arqueólogos y arqueólogas. Esa realidad está incorporando algunas ideas que a veces no son del todo exactas. Por ejemplo, los trabajos del norteamericano Michael Smith se han esforzado en lo que llamamos en arqueología algo así como checklist. Hagamos una lista de los rasgos que tiene que cumplir una realidad arqueológica, una entidad arqueológica del pasado, para que podamos denominarla ciudad. Y eso, por ejemplo, en Europa surgió a finales de la Edad del Hierro, poco antes, los 2 siglos anteriores al cambio de era, con el caso de los famosos ópida, los centros celtas fortificados que tuvieron muchas de las características urbanas. De hecho, en la prehistoria europea se les empezó a llamar las primeras ciudades al norte de los Alpes, dejando el mundo mediterráneo lógicamente aparte. Incluso hoy día sabemos que efectivamente esos ópida, esas ciudades célticas de las 2 últimas centurias antes del cambio de era, fueron importantes, fueron ciudades distintas a las ciudades mediterráneas e incluso hoy día no solo sabemos eso, sino que incluso 400 años antes, es decir, alrededor del 600, en Centro Europa, las sociedades hallstatticas, la cultura de Hallstatt, estaba ya creando auténticas ciudades. Heuneburg, en la cabecera, por ejemplo, del Danubio, que ha sido objeto de investigación durante varias décadas, se discute ahora si pudo tener una población que debió rondar como mínimo entre los 3.000 y los 5.000 habitantes. Claro, en el 600 antes de la era, en el corazón de Centro Europa, que hubiera ciudades con esa población, era sencillamente algo que hace escasamente 10-15 años desconocíamos. Y desde luego, aunque discutamos algunos de los rasgos, la realidad es que en Europa nunca antes, quito los megasais de la zona balcánica y de la antigua zona soviética, nunca las sociedades humanas habían vivido en núcleos que aglutinaran varios miles de personas. Varios miles de personas, como es fácil imaginar, con todos los problemas que eso significa. Una ciudad no es solo la dimensión física de la estructura urbana, es también, indudablemente, la dimensión demográfica. Probablemente, yo soy muy pesado con la cuestión demográfica, es una de las variables que menos hemos tendido a valorar
y que desde luego hay varios especialistas que han insistido en el papel absolutamente decisivo que representa que grupos humanos superen las poblaciones de unos pocos centenares y pasen a organizarse en centros de unos pocos millares. La realidad es que esos rasgos sacados en ese diagrama que he construido sobre la información de un artículo de Smith, que se titula algo así exactamente, ¿cómo podemos reconocer las ciudades los arqueólogos? Hay rasgos que no están en los ópida de Centro Europa, tampoco están en las ciudades hallstáticas del interior del continente, antes al norte de los Alpes, pero indudablemente trabajar con ver si toda la lista se cumple o no se cumple no es quizá la manera más inteligente, más crítica y más flexible para abordar esa cuestión. Como decía, hay otra realidad en la actualidad, trabajos que se están haciendo desde una perspectiva, yo diría, transdisciplinar, es decir, tratando de conocer y ofrecer datos arqueológicos, pero también datos de la sociología, datos de la ecología, es decir, de otras disciplinas que nos pueden ayudar a entender cómo surgieron las primeras ciudades. Y, desde luego, tradicionalmente, la aproximación sociológica, la densidad de estructuras y la demográfica, la cantidad de población, son dos factores cruciales. Pero incluso dentro de eso, es decir, densidad de estructuras de habitación y una población relativamente importante, hay variaciones. Por ejemplo, de los famosos ópida celtas, sabemos que muchos de ellos tenían grandes espacios en el interior que no fueron ocupados. Hay ópida, el más grande, Kelheim, llega a encerrar 1000 hectáreas. 1000 hectáreas. Como os digo a mis estudiantes, o que ya me han criticado, 1000 hectáreas, para haceros una idea, son 1000 Bernabéus, no el campo de fútbol estricto, sino sumando toda la... Un campo de fútbol no llega a las 0,8 hectáreas, pero en fin, como metáfora, creo que para pensar en Kelheim con 1000 Bernabéus es una referencia bastante contundente. Bueno, pues lo curioso que se está haciendo es que conocemos, por ejemplo, casos de primeras aglomeraciones urbanas en la zona subsahariana, en donde, por ejemplo, existen ciudades de miles y miles de habitantes que tienen grandes espacios vacíos entre ellos. Ya se le ha dado un nombre, se les ha bautizado como urbanismo de baja densidad. Es decir, hay mucha gente, pero hay vacíos en los sitios que supuestamente debían ser ocupados. Y es más, en Francia, por ejemplo, estamos descubriendo que algunos de esos espacios vacíos tenían funciones interesantes, como por ejemplo guardar ganado e incluso cultivar cereal para tener así un aprovisionamiento de grano importante. Bueno, si esa es la dimensión, digamos, un poco sociológica, la aproximación funcional, bueno, pues el carácter público, la función económica que suelen tener los centros urbanos, la función administrativa, la función defensiva y, por supuesto, una muy importante que a veces se nos olvida, la función ideológica. Y la función ideológica es reconocible ya desde esos primeros centros hallstáticos. Las propias murallas, que muchas veces las tomamos como referencia de defensas para protegernos, bueno, las murallas sirven para protegerse del exterior y, ojo, para controlar a todos los que están dentro. Esa función es importante y no hay que olvidarla en absoluto. Bueno, la aproximación arqueológica ha estado oscilando entre esa consideración de tipo, digamos, sociológico y una aproximación funcional. ¿Cuál es el rango de actividades que pueden hacer esos centros? Bueno, la realidad es que hoy día cada vez más se está desplazando el interés, y por parte de los propios arqueólogos,
a algo así como los procesos. La consideración de los procesos, teniendo en cuenta algo que también esta mañana se ha dicho, las ciudades en todo momento son entes vivos, están en continua transformación, creciendo, decreciendo, pero siempre, siempre activos como organismos vivos. Eso significa que poder prestar más atención a los desarrollos demográficos, las trayectorias locales de la población general, las consideraciones de que en las sociedades prehistóricas la única manera de comunicación es el cara a cara. No hay otra manera de poder transmitir ni guardar información que el cara a cara. Esa interacción es otro elemento fundamentalmente clave. Igual que considerar las ciudades en sus entornos territoriales. La ciudad es ciudad porque alrededor tiene campo. Y la relación entre la ciudad y el campo es lo que permite deslindar, al menos groseramente, qué llamamos ciudad y qué llamamos campo. Un trabajo reciente de un colega español, Manuel Fernández Gez, y de Tom Moore, un arqueólogo británico, han publicado hace un par de años un artículo muy interesante que se titula algo así como la dimensión rururbana de los primeros centros. Y lo que vienen a argumentar es que tanto los centros hastáticos como los ópida de la fase de la TEN, sencillamente lo que hacen es incorporar el mismo tipo de viviendas, las mismas características económicas. Es decir, dicho en otras palabras, es como si las pequeñas granjas, alquerías y aldeas pequeñas se acumularan y formaran grandes centros. Rururbano que de alguna manera sencillamente hace alusión a ese desdibujamiento entre lo que es ciudad y lo que es campo. Bueno, por otro lado, este trabajo reciente que me pareció muy interesante, que es algo así como se titula Usar los pasados urbanos para hablar de los presentes urbanos en el antropoceno. Es decir, una vez más, el leitmotiv fundamental que tenemos que tener arqueólogos y arqueólogas, que es que el pasado no se quede en una anécdota y sirva también para estudiar, para entender y para comprender el presente. Bueno, hay dimensiones en Nueva York están estudiando el ADN de las palomas para reconstruir las redes de interacción que tienen esas aves en el entorno urbano de Nueva York. Por supuesto, las dinámicas urbanas. Las ciudades, como digo, no son estáticas. No podemos hacer cuadros fijos. Las ciudades son entes vivos, que tienen trayectorias históricas, y el objetivo precisamente de los arqueólogos es tratar de dibujar y de establecer esas trayectorias históricas y arqueológicas. Es muy importante, como el ejemplo que he señalado, de los centros de baja densidad, esos poblados y las ciudades actuales del África subsahariana, las estructuras urbanas. Y para estudiar las estructuras urbanas, pues hoy día tenemos herramientas como el LIDAR y otros procedimientos de prospección, como también indudablemente la geofísica, que nos permite ver por debajo de lo que en principio no se puede ver. Incluso en núcleos como Nueva York se están haciendo intentos de explorar y dibujar cuál fue el modelado de la Tierra, haciendo perforaciones para sacar datos paleoclimáticos, paleoambientales, que dan también una información muy interesante. O, por ejemplo, sencillamente los análisis de isótopos, de distintos tipos de isótopos, que nos permiten reconocer, por ejemplo, cómo personas y animales pertenecen a una zona o provienen de áreas distantes. Eso es una herramienta también enormemente interesante. Y, por supuesto, todo lo que es el estudio y la interpretación de los restos de fauna y de los restos de plantas, arqueobotánica y arqueozoología, juega también un papel extraordinariamente importante. Hace 8 o 10 años
estuve en París en el museo, en un museo que es poco conocido, que es la Gran Sala de la Evolución. Es un museo que mantiene la estructura de un museo decimonónico, pero en su interior han hecho una presentación de la evolución de la vida. Hay una fila central que tiene 150 o 200 metros con decenas y decenas de especies animales colocadas en una especie de procesión histórica. Y una de las cosas que me llamó la atención es que habían hecho una estimación de la basura que genera en París un ciudadano medio, y habían hecho un cubo con todos los desechos domésticos, ¿no?, a partir de los años 60, 70, y luego habían hecho al lado una estimación de lo que una unidad doméstica desechaba en una ciudad de la baja edad, un ciudadano de la baja edad media de París. Era como 15 o 20 veces más reducido, mucho más reducido. También con alguna lección al respecto que se puede extraer de ella. Bien. La arqueología urbana, como digo, se centra en un aspecto que normalmente en la investigación arqueológica, antes lo comentaba con algún colega, por lo menos en España, juega como un papel, digamos, de segundo orden. No es una especialidad y un elemento central. Pero claro, es una especialidad absolutamente clave porque se centra en la historia material de las ciudades, donde las ocupaciones son intensas. En muchas ciudades españolas, y Toledo nos sirve perfectamente, las ocupaciones son continuadas, además, a lo largo del tiempo. Y claro, eso significa que la cantidad de información histórica y arqueológica que encontramos ahí es verdaderamente impresionante. Además, hay otro rasgo, que es que las sociedades urbanas por todo el mundo han creado un inmenso yacimiento arqueológico. Las evidencias enterradas en las ciudades nos informan sobre cuestiones culturales, sobre cuestiones ambientales y sobre cuestiones de organización y de evolución social, casi nada. Y los problemas que afronta la arqueología urbana, es decir, la arqueología que se hace dentro de las ciudades, los problemas son relativamente similares en distintas partes del mundo. Y me da igual que estemos tratando las primeras ciudades del sureste asiático, de la América Central, del África subsahariana o de la Europa occidental. Y eso significa, como decía al principio, que está claro que el interés académico, yo siempre digo que hay un indicador que no falla. Cuando una especialidad, una disciplina tiene interés, automáticamente aparece alguna revista especializada. Y en 2020 apareció el Journal of Urban Archaeology. Es la primera revista, no sé si hay alguna más, no lo he chequeado, pero es la primera vez que aparece una revista académica especializada en la arqueología urbana. Es verdad que si uno ve los 9 o 10 números que han salido, más centrada en la arqueología de cuál ha sido la historia de las ciudades que no los problemas de la ejecución y del trabajo en la arqueología de dentro de las ciudades. Pero en cualquier caso, esas dos dimensiones de alguna manera están estrechamente relacionadas. La arqueología urbana cumple, en mi opinión, también algo muy interesante. La arqueología del siglo XXI, como digo muchas veces, tiene distintas fronteras. La arqueología del siglo XXI tiene fronteras con la educación, con las administraciones políticas, con los medios de comunicación, con la cultura popular, con el esoterismo y la New Age, ¿por qué no? Y desde luego, que alguien me corrija, muchas veces las revistas que descalificamos por esotéricas y por fantásticas multiplican el número de ejemplares de las revistas, entre comillas, serias, por varias veces. Y por último también, indudablemente, con los desarrolladores y las empresas. La arqueología urbana está especialmente conectada con varias de esas fronteras y desde luego con dos muy claramente, las administraciones
y los desarrolladores, las empresas y, en general, el desarrollo económico. Un vistazo muy rápido y historiográfico señala que fue en la década de 1920 cuando empezó a haber un interés dentro de la arqueología por las ciudades, por la arqueología de las ciudades. En la década de 1920 un elemento central y muy importante fue el desarrollo de la fotografía aérea. Eso fue algo crucial que ayudó a ese interés. En el mundo, por ejemplo, británico, hay precedentes de trabajos de cierta envergadura, como el que estamos viendo en esa fotografía de Chester. Después de ese primer interés en la arqueología urbana de la década de 1920, habría que considerar el importantísimo papel que jugó el famoso arqueólogo Gordon Childe con su famosa revolución neolítica y la revolución urbana. Fue realmente el primer trabajo arqueológico que puso el interés de las ciudades bajo la lupa de la arqueología. Y más tarde, por ejemplo, en Londres, a principios de los años 70, el Museo de Historia de la Ciudad de Londres desarrolló una serie de protocolos que incorporaban, por ejemplo, las famosas matrices de Harris para ordenar secuencias complejas y de sitios muy extensos. Desarrollaron también, por ejemplo, fichas estandarizadas para registrar la excavación frente a los diarios tradicionales más o menos subjetivos. Bueno, eso se tradujo en publicaciones, se tradujo en una tradición continuada que el museo, con el acrónimo de MOLA, que ha ido cambiando con el tiempo, el Museo de la Ciudad de Londres jugó un papel crucial en esto que se le refiere a las excavaciones y a la documentación dentro de las ciudades. Últimamente, como señalaba, el número 1 del Journal of Urban Archaeology es de 2020 y al menos en los últimos 20 años ha habido otro desarrollo importante, que es sencillamente el desarrollo de la dimensión patrimonial, la dimensión expositiva, la dimensión didáctica de los restos que se encuentran dentro de las ciudades. Y esa dimensión patrimonial o expositiva, desde luego yo creo que es enormemente importante, y de hecho las soluciones y las ideas más imaginativas están viniendo de la mano de arqueólogos. La arqueología urbana hoy tiene métodos aplicados que están produciendo información enormemente interesante. Hay aproximaciones de lo que se está llamando ya alta precisión. Estamos siendo capaces, a través de los registros espaciales digitalizados, de la geoarqueología, de las escalas de tiempo cada vez más precisas y, por supuesto, del crecimiento de toda la arqueometría, de todas las analíticas de materiales, estamos consiguiendo averiguar cosas enormemente interesantes y relevantes a través de la integración de esos distintos componentes. Me atrevería a decir que si la arqueología urbana hoy es algo, es fundamentalmente una arqueología integradora, una arqueología fundamentalmente integradora. La arqueología urbana entendida como ese trabajo dentro de las ciudades, y voy concluyendo, tiene también cuestiones enormemente polémicas, discutibles, y algunas sencillamente, como hemos dicho esta mañana, que no están bien y no es de recibo aceptar esa situación. Solo desde la perspectiva, por comenzar, de la investigación, uno de los principales problemas es que las intervenciones de arqueología urbana se hacen cuando surgen construcciones, los desarrolladores abren sitios, es decir, hay una dependencia del desarrollo de las ciudades. Difícilmente se puede llevar una estrategia a priori. En segundo lugar, consecuente de lo anterior, el conflicto con los desarrolladores, no hay que insistir en que está ahí encima desde el minuto uno.
En tercer lugar, por si fuera poco, los arqueólogos que intervienen en los contextos urbanos tienen que trabajar siempre bajo una presión del tiempo. El tiempo es oro, el tiempo cuesta dinero y entonces hay que conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible. Y eso es difícil porque la cuadratura del círculo no la ha demostrado nadie. Por último, los propios arqueólogos tendrán luego oportunidad de comentar también presiones de todo tipo, desde los desarrolladores, desde las condiciones de las administraciones. Al final son el último eslabón que tienen que hacer su trabajo y además pelear con toda esa red de presiones que tienen por encima. Y si a eso añadimos que en la arqueología urbana hay que excavar en invierno con frío y con lluvia, en verano bajo temperaturas tórridas, etc., eso significa también que, desgraciadamente, las condiciones de trabajo de la arqueología urbana son bastante duras. ¿Cuál es la dimensión de la arqueología urbana en algo que me interesa especialmente, que es la presentación pública de restos, de monumentos, de estructuras? Pues los problemas también no son pocos. En muchas ocasiones, y desde luego en este país en general, la lucha entre el informe administrativo de protocolo y la publicación de los resultados sencillamente constituye un problema porque las administraciones españolas no consideran que ese trabajo forma parte de lo que están haciendo los arqueólogos y las arqueólogas. Gravísimo error porque confunde que un arqueólogo solo trabaja en el campo y que luego resulta que no tiene que clasificar, interpretar, en fin, todo eso está excluido. Jamás debería ser así. Eso debería estar incluido, igual que debería estar incluido otra cosa fundamental, la obligación de la administración de publicar los resultados. La obligación de la administración. En segundo lugar, los arqueólogos y arqueólogas trabajando en contextos urbanos tienen muchos problemas, especialmente en yacimientos multifásicos, con distintas fases, ¿no?, históricas, tienen muchos problemas para determinar qué criterios van a utilizar para exponer y presentar públicamente lo que van a exponer. Si una ciudad o los restos romanos ocultan una ciudad anterior de la Edad del Hierro, los restos romanos van a ser contundentes. Los de la Edad del Hierro son bastante ligeros. En otras palabras, todo apunta a que lo que se presentará será la ciudad romana. Pero el visitante del sitio, lo que no va a ser capaz es de entender la dinámica general y la ocupación general si solo se le muestra una determinada fase. Las presentaciones efectivas en contextos urbanos, cierro luego a continuación con unos pocos ejemplos, son también terriblemente complejas y terriblemente difíciles. Algo que a veces a las administraciones se les olvida por completo. Cualquier infraestructura, resto, monumento que se presente públicamente necesita un mantenimiento continuo. Un mantenimiento continuo. Y en este país seguimos con la metáfora de yo te doy dinero para la jaula de oro, pero no me pidas para el alpiste de cada semana, porque eso ya no va a estar incluido en ningún presupuesto. Y por último, a veces, desgraciadamente, en grandes ciudades, es verdad que las intervenciones urbanas permiten visiones, pero claro, en una gran ciudad, cientos de intervenciones urbanas para conectarlas, buscar un hilo conductor y ofrecer una visión de conjunto que tenga sentido, eso es algo extremadamente difícil. Y por otro lado, no quiero ser totalmente negativo, creo que también hay algunas ventajas. Trabajar en contextos de arqueología urbana, se me ocurre que una de las ventajas que tiene es la relativa gran accesibilidad. Es decir, no sé, un teatro romano en Zaragoza o en Tarragona, las posibilidades de acceso son infinitamente superiores que a un yacimiento que está en un medio rural
con difícil acceso. En segundo lugar, hay otra cosa importante a tener en cuenta de los registros arqueológicos urbanos, y es que son reservorios arqueológicos en continuo crecimiento. Las ciudades crecen, las intervenciones crecen y, por lo tanto, el conocimiento que podemos obtener de esa ciudad también crece. En tercer lugar, podemos buscar y encontrar articulaciones entre estructuras, monumentos y otras excavaciones de una misma ciudad. Es decir, se puede intentar tener como referente o como idea central el construir una historia continuada que siempre, como digo, va a estar ofreciendo nuevos datos. Y por último, y yo creo que no menos importante, la posibilidad de construir conciencia ciudadana de ese pasado urbano. Y crear conciencia ciudadana del pasado de las ciudades significa ni más ni menos que dotar de historia, dotar de sentido histórico a los ciudadanos. En otras palabras, hacer ciudadanía con la historia y con la arqueología. Y eso es algo posible y enormemente valioso. Concluyo. Ejemplos, algunos seleccionados aleatoriamente. Yo qué sé, en Cádiz el Teatro Cómico ofrece una visita a la primera ciudad con unas condiciones increíblemente atractivas, con pasarelas que dejan visible todas las infraestructuras. En Zaragoza el Teatro Romano ha hecho un gran esfuerzo también, el Ayuntamiento de Zaragoza, por hacer una presentación de esa gran estructura enormemente valiosa y atractiva. El Teatro de Tarragona, bueno, no hay más que ver la fotografía para ver las ventajas, los atractivos que puede presentar. Incluso en sitios más pequeños, en Astorga estuve el verano pasado y modestamente han hecho unas reservas visitables que son muy dignas. En Ávila, por ejemplo, la Universidad de Salamanca está haciendo un proyecto para estudiar la historia de las murallas, los fallos, deficiencias, etcétera, en un proyecto enormemente sugestivo. Y, por ejemplo, en Calafell, en Tarragona, la ciudadela ibérica de Calafell es algo único y exclusivo. Y lo traigo a colación porque en los años 90 lo que hizo el equipo arqueológico de Calafell fue excavar completamente un pequeño asentamiento y recrear volumétricamente, físicamente, todo el entorno, incluidas las murallas. Hubo colegas que pusieron el grito en el cielo, eso va contra las normas de ICOMOS, y es verdad. Pero yo lo aplaudí y me pareció que si tienes salvada toda la documentación histórica real del yacimiento, el beneficio que procura el entrar y sentir una percepción multisensorial, sentir cómo era una ciudad ibérica, es algo que yo creo que no tiene precio. Yo hago cosas muy raras en general, pero una de las cosas que hago en los sitios arqueológicos es no fijarme y estudiar los restos arqueológicos, sino fijarme y estudiar las reacciones de los visitantes. Eso significa poner el oído, escuchar comentarios. La gente es mucho más sabia de lo que a veces la academia imaginamos. Y hay percepciones y observaciones que son absolutamente certeras porque tienen sencillamente un sentido normal, no de un experto o de un especialista. Y en el caso de Calafell todavía se añade otra cosa más. Si los arqueólogos no hubieran hecho eso, la especulación urbana hubiera acabado comiéndose el yacimiento arqueológico. Estoy absolutamente seguro. ¿Qué quiero decir con ello? Que las soluciones no pueden ser únicas, que cada caso presenta sus características peculiares y que arqueólogos y arqueólogas tenemos que desarrollar estrategias para pensar qué es lo mejor en cada uno de los casos. Insisto, no hay verdades de carácter absoluto. Hace un par de años
y lo recogí también en una publicación, en Barcelona se celebró un congreso de espectadores de teatro. No me estoy equivocando. Congreso de espectadores de teatro. Y lo que pretendieron fue sencillamente dar la voz a la gente que le gusta el teatro. Y hicieron un congreso con la participación de la gente aficionada al teatro. En un trabajo que todavía no ha salido, sugiero que a lo mejor en arqueología tendríamos que organizar un congreso de visitantes de la arqueología, del público de la arqueología, para aprender más de la gente actual y a lo mejor un poquito menos de las piedras. Yo estoy convencido que los arqueólogos y arqueólogas nos interesan mucho las piedras y el pasado, pero hemos prestado poca atención quizás a la gente del presente. Y eso es fundamental. Si estudiamos, consolidamos y presentamos el pasado y eso no sirve para el presente, estamos perdiendo el sentido. Después de todo eso, estoy convencido que hay mucho futuro para la arqueología urbana. Ya lo creo. Siempre y cuando seamos capaces de integrar la arqueología con la gente, con la población actual. Muchas gracias.